Muy buenas tardes. A continuación haré un breve video acerca del método de Hardy-Cross de la asignatura de Hidráulica 2. Pero antes de empezar, explicaré un poco de qué consiste este procedimiento. Este es uno de los más utilizados para determinar los caudales circulantes en una red reticulada cuyos diámetros son conocidos. Es necesario partir de diámetros supuestos y comprobar posteriormente los caudales y presiones de servicio. Este fue desarrollado por Cross, por ello se llama así el método, en 1935. Para ello se calcula un caudal corrector mediante un proceso iterativo basándose en dos principios hidráulicos fundamentales que tienen similitud con las famosas leyes de Kirchhoff en electricidad. Y bueno, posteriormente iremos al ejercicio explicativo que hoy se trabajará este método para redes cerradas. Primero se definen los parámetros de diseño donde se toman en cuenta para efectuar de manera correcta las siguientes variables. La temperatura con la que el agua se distribuirá por medio de esta red, que es la que tenemos en esta imagen, acá abajo, esta imagen de acá, la temperatura con la que irá el agua será 25 grados centígrados. Por lo tanto, de este factor de temperatura, nosotros obtenemos los siguientes datos, como son la viscosidad cinemática, que tenemos un valor aproximado de 8.94 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundos. Aparte de ello, se deben especificar las velocidades mínimas y máximas que circularán por estas redes, que es la velocidad mínima de 0.6 metros sobre segundo, la velocidad máxima de 2 metros sobre segundos. Y no podemos obviar los rangos de presiones que han de estar presentes en esta red, que son de 14 metros a 50 metros. Hay otros dos factores que influyen en nuestro cálculo de presiones, que son viscosidad cinemática, que en este caso al agua a 25 grados es 8.91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo, y la densidad, que va con S, es a 997 kilogramos sobre metro cúbico. Estipulados esos datos, también debemos de especificar los nodos y las tuberías. En este caso, los nodos poseen una cota de 550 metros. En el nodo 1, en el nodo 2, 560, nodo 3, 582, nodo 4, 560, y así sucesivamente. Y para las tuberías tenemos que un diámetro de 0.0557 metros en cada una de ellas, o sea que la tubería de la red es uniforme y las longitudes van variando entre 100 y 150, como vemos en la tubería 1 es de 100, tubería 2 de 150, y la rugosidad con la cual está estipulado el material de estas tuberías es de 0.0000015, y la demanda con la que se efectuarán los nodos son de 2 para el nodo 1, de 1.5 para el nodo 2, de 3 para el nodo 2, de 0.5 para el nodo 4, y para el nodo 5, 2, y para el nodo 6, 5. Planteados estos datos, procederemos a hacer un balance de los gastos en los nodos para poder distribuir la cantidad que pasará por cada tubería. Para ello, nos guiaremos del dibujo que está situado acá abajo, del dibujo que tenemos acá. Para el dibujo de esta red, para seleccionar los gastos
para el nodo 1, tenemos que seleccionar los gastos para cada uno de estos nodos y también el gasto que generará cada una de estas tuberías por las cuales se crea esta red. Por lo tanto, sabemos que el gasto total que genera la sumatoria de todos los nodos son de 13 litros por segundo. Por lo tanto, el agua con la que entra al nodo 1 es de 11. ¿Por qué? Debido a que la sumatoria de este nodo, nos guiamos por el dibujo, debido a que el nodo 1 está compuesto de dos ramificaciones, que es la tubería 6 y la tubería 1. Por lo tanto, son un gasto de 13, que es la sumatoria total, y deducimos, según esta fórmula, de que el gasto en el nodo 1 es igual a 13, que es la demanda total que hay en el circuito, menos la demanda que hay en este nodo ya propuesta. Por lo tanto, el balance en este nodo sería de 11. Una vez calculado este balance, dividimos entre 2 para este caso. Como había dicho antes, el nodo se divide en dos ramificaciones que lo conforman, que son la tubería 6 y la tubería 1. Por lo tanto, lo dividimos entre 2, esa demanda que obtuvimos de 11, y lo ubicamos en otra tablita que especifica la tabla de red de tuberías, donde aquí estipulamos que la tubería 1 es la que pertenece al nodo 1, y como tenemos que equivaler esos dos datos, dividimos entre 2 esos 11 litros por segundo. Entonces sería 5.5 para la tubería 1 y 5.5 para la tubería 6. A partir de este resultado, obtendremos un balance en el nodo 2, que para este nodo no es más que la resta de el balance que hay en nuestra tubería 1 ya calculado, menos la demanda que hay en el nodo 2, y así obtenemos el balance en el nodo 2. A partir de ello, para las tuberías 2 y 7 propondremos la distribución. Yo lo hice otorgándole 3 a la tubería 2 y 1 a la tubería 7. Producto de ello, obtenemos el balance en el nodo 3, que es este de acá. Nodo 3, que este será nada más que la resta de la demanda de la tubería 2, que es la que obtenemos acá, menos la demanda que hay en el nodo 3. Al hacer esa resta, obtenemos el balance en el nodo 3, obteniendo asimismo este resultado de 1. Y ese 1, según nuestra red en el dibujo, tenemos que el nodo 3 está la tubería 2, que es la que tenemos acá, que propusimos.
y nuestra resta en estos también es el balance que hay en la tubería 7, que es 1. Ok. Debido a que ya tenemos el balance al inicio, que calculamos el balance en el nodo 1, que obtuvimos los balances en la tubería 1 y 6, ya que tenemos ese balance, esta pertenece también al nodo 4, que podemos ver acá, que la tubería 6 está en el nodo 1 y en el nodo 4. Por lo tanto, hacemos la misma resta para acá, para obtener este balance en el nodo 4, que no sería más que el balance en la tubería 6 menos la demanda que hay en este nodo 4. Asimismo, obtenemos el balance en el nodo 4, que es de 5, y también nos percatamos que en el nodo 4 pertenece a la tubería 5. Por lo tanto, estos 5 también irían cedidos en esta tubería, que es la 5. Por lo tanto, está resuelto a esa parte. Hecho esto, nos dirigimos al nodo 5, donde sumaremos los gastos ya conocidos en esa parte y le restaremos la demanda en el nodo, que serían no más que los ya conocidos en el nodo 5, que los ya conocidos son la tubería 6 y la tubería 5. La tubería 6 y la tubería 5. Entonces, tubería 5 y tubería 7, perdón. Tubería 5 y tubería 7. Y la sumatoria de ello se la restamos a nuestra demanda, como anteriormente dije, y obtenemos un balance de 4, que este mismo en nuestro dibujo tenemos que el nodo 5 pertenece a la tubería 4. Por lo tanto, estos 4 también aplicarían para nuestra tubería 4, como vemos acá. Ok. Y ahora para la siguiente sería la 4. Para ello se le da igual, hacemos lo mismo para este último nodo y obtenemos un resultado de 0. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos el nodo 6, que sería tubería 4 y tubería 3. Entonces la tubería 4, que tenemos un valor de 4, y la tubería 3, que es un valor de 1. Por lo tanto, estos se suman, que sería 5, y se la restamos a este 5, que es la demanda, lo cual nos daría 0. Y ¿cómo sabemos que este balance está bien? Debido a que la sumatoria de este balance es igual en todos y cada uno de los nodos y tuberías. Tenemos aquí nuestro balance en las tuberías. Nuestra sumatoria es igual a 25 para la unidad de litros por segundo. Igual para los nodos, 25 litros por segundo. Y ya una vez transformado por el sistema internacional, ya sería 0.025 metros cúbicos sobre segundo. E igual para las tuberías, 0.025 metros cúbicos sobre segundo. Y luego de ello, nos dirigimos de nuevo al dibujo de la red. Y como mencioné anteriormente en la introducción, para realizar este método nos guiamos por método físico conocido como las leyes de Kirchhoff en electricidad. Por lo tanto, para resolver estos nodos, nosotros deduciremos
según cómo va a ir la corriente, dado que nosotros configuraremos nuestro circuito de esta manera a favor de las manecillas del reloj para ambos, donde los que estén a favor serán corrientes positivas y los que estén en contra serán corrientes negativas. Entonces, hecho esto, nos dirigiremos a esta segunda tabla que tenemos acá, la que está acá, que lo tenemos planteado los ID de cada una de las tuberías según los nodos o cómo se encuentran distribuidas en nuestro dibujo. Por lo tanto, para el primer circuito tenemos distribuidos estos nodos: nodo 1, nodo 2, nodo 4, nodo 5, como tenemos acá: nodo 1, nodo 4, nodo 5, nodo 2. Entonces así está conformado. Y para el circuito 2 está conformado nodo 2, nodo 5, nodo 6, nodo 3, e igual está siempre contemplado en nuestra tabla como debería de ser: nodo 5, nodo 6, nodo 3 y nodo 2. Para ello también van especificadas las tuberías que representan ese tramo, donde comienza nuestro nodo inicial, que es el nodo 1, y nuestro nodo final, que es el nodo 4, que para ello está la tubería 6, que es lo que lo comprende. E igual para el nodo 4, que es un nodo inicial, y el nodo F, que es un nodo final, que sería el nodo 5. Para esa conexión de nodos comprendemos la tubería 5, y así sucesivamente vamos estipulando cada uno de los nodos con su tubería correspondiente. Todo eso se hace en acorde a nuestro dibujo estipulado. Todo esto ya es producto de un levantamiento topográfico que se debe seguir, dado que en el levantamiento topográfico ya tenemos las longitudes y distancias que se pondrán y las cotas o elevaciones que tendrán cada uno de esos tramos. Ok, proseguido a esto, deberemos colocar cada uno de los datos que corresponde para cada tubería según sus longitudes, que en algunas varían, que las únicas en las que no varían son las tuberías 4 y las tuberías 2, que son más largas. Pero con respecto a los diámetros, todos acá, todos son iguales, así que no hay ningún problema. E igual para la rugosidad, dado que todas son iguales. Y en este caso, la sumatoria de K sería para el uso de accesorios en las pérdidas, pero para este caso no tomamos esas pérdidas. Y posteriormente a ello, nosotros colocaremos los caudales que presenta cada una de esas tuberías, dado que esos caudales nosotros los hallamos ya anteriormente, que fue lo que hicimos acá. Fueron nuestros balances, los balances que tenemos acá. Todo esto que realizamos son nuestros caudales que van en nuestras tuberías. Entonces, para nuestra tubería 6 son 0.0055. Entonces copiamos este mismo valor acá, nuestra tubería 6, y así sucesivamente a los valores que corresponden cada una de esas líneas de conexión. Y para ello se procede, y según nuestro dibujo y nuestra interpretación, recordando las leyes de Kirchhoff, deduciremos cuáles de esos tramos van positivos y negativos,
Aquí yo asumí que en la tubería 6 nuestra corriente va en el flujo positivo, ya que va acorde. Y tenemos aquí dos tuberías diferentes, que son del nodo 5 al nodo 2, que es la tubería 7. Entonces, del nodo 5 al nodo 2, debido a que cuando nosotros depositamos en nuestra tubería, cuando se deposita el agua viene aquí con el flujo, y cuando llega a nuestro nodo, esta se divide en dos, por lo que habíamos dicho en nuestro balance. Para cada una habíamos dicho que aquí era de 11, por lo tanto aquí 5.5 y 5.5. Entonces nuestra tubería 6 se dirige hacia arriba, y si se dirige hacia arriba tiene un movimiento de acuerdo a las manecillas del reloj, y cuando se dividió hacia la derecha a nuestra tubería 1, cuando se hizo el balance, obtenemos otro valor de 5.5, pero va hacia la derecha, y al ir hacia la derecha nuestro movimiento va acorde en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, las tuberías 1 y 7, su flujo va en contra de las manecillas del reloj, y aquí lo tenemos planteado por ello. Estamos negativo y negativo, porque su flujo es contrario a las manecillas del reloj. Y así sucesivamente para nuestro circuito 2, que nosotros indicamos que para el nodo 5, el nodo 7, la tubería 7, nodo 5 y nodo 2, y la tubería 7, positivo. Para el nodo 5, nodo 6, tubería 4, va positivo. Nodo 6, nodo 3, va negativo. Nodo 6, nodo 3, nodo 2, tubería 2, va negativo. Ya estipulado estos signos, nos dirigiremos a esta siguiente tabla, que colocaremos nuestros caudales de prueba. Que nuestros caudales de prueba son estos. Los ponemos acá, pero acá tenemos los caudales reales que ya cumplen todas nuestras necesidades en este circuito, por lo que explicaré después de acuerdo vaya avanzando. Y procederemos a pasar estos caudales a esta parte de acá. Se pasan, se copian tal y tal como están, solo que los valores, si están negativos, como habíamos puesto antes, después para cálculos, estos deben de ir en valor absoluto. Correcto. Por lo tanto, por lo que después aplicaremos la fórmula del número de Reynolds de los caudales obtenidos. Como antes mencioné, estos deben de ir en valor absoluto. Aquí lo planteé, valor absoluto, porque nuestro valor será afectado si nuestro caudal de prueba está negativo. Por lo tanto, se utiliza el valor absoluto. Y recordando un poco, hidráulica 1, tenemos que la fórmula del número de Reynolds es 4 por P por el caudal por pi por mu por el diámetro. Y al utilizar esa fórmula obtenemos un valor, y nos damos cuenta que es un valor alto, que significa que es un flujo turbulento. Al ser un flujo turbulento, desplegamos nuestra celda y nos damos cuenta de que para todo
las tuberías, ellas poseen un flujo turbulento. Y posteriormente, calculado nuestro número de Reynolds, calcularemos nuestro factor fricción para flujos turbulentos. Que tenemos acá la fórmula, que es 0.25 entre el logaritmo de 1 entre 3.27 entre el ángulo de phi entre E por. Todo eso está en un solo elemento, más 5.74, que ya es una constante, entre nuestro número de Reynolds ya calculado elevado a la 0.29, y todo ese conjunto que está en el denominador se eleva al cuadrado. ¿Ok? Entonces aplicamos esta fórmula para nuestro factor fricción, que es todo esto que tenemos acá. Aplicamos esta fórmula y obtenemos nuestro factor fricción para cada uno de ellos. Luego, nosotros propondremos un factor fricción de prueba para poder calcular un factor fricción real. Para ello se hará uso de métodos iterativos. Hecho esto, el factor fricción debe ser igual al de prueba, donde debe ser expresado. Estos dos deben de ser iguales. Hecho esto, podemos notar que acá cumple nuestras condiciones de que el factor de prueba es igual al factor fricción real que utilizaremos en nuestra fórmula, que aquí está nuestro factor fricción, que es nuestra fórmula, que igual la tenemos acá, que es menos logaritmo de 10 KS entre D entre 3.7 más 2.51 pi mu por el diámetro entre 4 por la densidad por el caudal por raíz cuadrada del factor fricción, todo eso elevado a la menos 2. Hecho esto, establecemos que estos son iguales. Aquí tenemos nuestros factores que habíamos dicho. Para simplificar más nuestra fórmula, los calculamos acá y solo los añadimos más rápido. Posteriormente nos dirigiremos a la siguiente tabla que está arriba, donde llevamos a cabo nuestros caudales. Por lo tanto, acá ponemos los caudales de prueba que obtuvimos en esto cuando hicimos nuestro balance. Acá se ponen nuestros caudales. Se ponen nuestros caudales con su valor. Con su valor, ya sea positivo y negativo, como debe ir. Aquí sí ya no utilizamos el valor absoluto. Y para calcular los siguientes factores y las siguientes variables, como lo son H entre Q, variación de caudal y caudal corregido. Ok, entonces de primera instancia tenemos que saber que nuestro caudal de prueba es igual a los anteriores, que son estos de acá, pero con nuestros valores. Acá tenemos otros valores debido a que son los caudales ya corregidos. Ok, en esta parte tenemos las pérdidas o H, que para este caso
utilizamos la siguiente fórmula, que está acá abajo, que es igual al caudal al cuadrado entre 2G por el área al cuadrado, y todo eso multiplicado por el factor fricción, y este será multiplicado por la longitud que tiene esa tubería entre el diámetro de esa tubería. Ok, hecho esto, aplicamos nuestra fórmula y nosotros obtenemos valores de las pérdidas. En el primer intento en que nosotros calculamos nuestra H, nosotros obtenemos otros valores, no son estos iguales. Al hacer ese cálculo, nosotros hacemos una sumatoria de todos esos valores de H para esta parte de acá, que era el nodo 1, y para esta parte de acá, para nuestra red 1 y nuestra red 2, como la habíamos dividido por los métodos de Kirchhoff. Entonces hacemos una sumatoria diferente para ambos. Entonces aquí nos dará un valor de H. Ese valor de H lo utilizamos después para nuestra variación de caudales. Pero primero calculamos H entre Q, que no es más que la división entre las pérdidas entre el caudal de prueba, y desplegamos nuestra fórmula hacia abajo, y como habíamos dicho anteriormente, se suman pero en dos diferentes, por el motivo que hayamos diversificado nuestra red de distribución en dos. Hacemos eso y posteriormente calculamos nuestro delta Q. Nuestra delta Q, que sería nomás que nuestro valor de pérdidas entre 2 por el valor de H entre Q. Esos valores nos dará un factor por el cual nosotros haremos una corrección. En este caso ya está 0 porque yo ya lo corregí, pero cuando en el primer intento aquí tenemos datos diferentes que sumarán o restarán a este caudal de prueba y nos darán datos ya con un caudal corregido. Por lo tanto, desplegamos esta misma fórmula para todos y obtenemos un caudal corregido. Sin embargo, nuestra H y nuestra delta Q nos siguen siendo 0. Nosotros necesitamos que estos dos factores sean 0. Pero ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, nos dirigiremos a la tabla anterior, donde, como ven acá, tenemos una imagen o una forma que la utilizamos para hacer una macro, que esta macro nos simplifica el trabajo, dado que nosotros copiaremos estos caudales hacia acá, hacia nuestros caudales corregidos, los pasaremos a nuestra tabla de caudales de prueba, con el objetivo de iterar por el método de punto fijo hasta el punto de que nuestra H y nuestra delta Q sean 0. Y por lo tanto hacemos eso, creamos una macro, hacemos el ejemplo, damos grabar macro. Luego de grabar macro, nosotros aplicamos el proceso, que sería copiar estos valores y luego los pegamos hacia acá, a nuestro caudal de prueba. Hecho esta macro, proseguiremos a calcular los números de Reynolds. Ya
al poner otros valores de caudal, nuestros números de Reynolds, factores fricciones, factores de prueba y factor corregido ya son diferentes. Por lo tanto, aquí crearemos otra macro, porque como dije anteriormente, el factor de prueba y el factor fricción corregido deben de ser iguales. Y hacemos el mismo procedimiento de macro, copiando los valores y pegándolos en la siguiente celda innumerables veces, con el objetivo de iterar e intentar que nuestro valor de H y nuestro valor de delta Q sea igual a 0. Intentamos, copiamos, pegamos, iteramos y apliqué ese procedimiento hasta que nuestro valor de caudal de prueba, nuestro factor fricción fueron iguales, hasta que obtuvimos un valor de H de 0 y nuestra delta Q de 0. Entonces, al aplicar nuestro caudal corregido, que es igual, sabemos que los caudales de prueba y la corrección son iguales, no cambian nuestros caudales, o sea que estamos en lo correcto. Nuestros caudales siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos y para finalizar casi este pequeño video, realizamos una última tabla donde obtenemos una recopilación de datos anteriores, que tenemos el ID, 1, 2, los circuitos con los que están divididos, tenemos el circuito 1, que ya habíamos dicho cuál era, circuito 2 igual, y lo que corresponde para cada uno de los nodos en ese circuito y el tramo que los corresponde. Y como habíamos dicho antes, teníamos cotas de elevaciones, dado un levantamiento topográfico que tenemos acá para el nodo 1 550, nodo 2 560, 582, 560, 565 y 580. ¿Para qué necesitamos las elevaciones? Sabemos de que las elevaciones son equivalentes para nosotros hacer el cálculo de presiones, por lo tanto son necesarias para este cálculo de presiones las elevaciones que lleva cada una de las tuberías. Luego de ello, de poner nuestras elevaciones, nos dirigiremos a nuestros caudales corregidos, que son los que ya habíamos obtenido acá. Nuestros caudales corregidos, pero ya acá en valor absoluto, nuestras corrientes ya son positivas para nuestro cálculo de velocidades y de futuras presiones. Por lo tanto, copiamos y pegamos los valores de los caudales corregidos para después calcular la velocidad que corresponde en cada uno de esos tramos. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos parámetros de diseño. En este parámetro de diseño habíamos dicho de que la velocidad mínima es de 0.6. Nuestra velocidad máxima es de 2 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo podemos conocer las velocidades de esas tuberías? Tenemos el caudal y también conocemos el diámetro de esas tuberías. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de continuidad, que no es más que caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, nuestra fórmula sería caudal entre área. ¿Y cuál es el área de un círculo? Sería pi por diámetro al cuadrado. Entonces nuestra fórmula quedaría caudal corregido entre pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y así
obtenemos cada una de las velocidades que hay en nuestros nodos y en nuestras tuberías. Hecho esto, procederemos a calcular las presiones. Entonces, sabemos que la presión máxima es de 50 por el parámetro de diseño que habíamos estipulado. Presión de diseño máxima es 50. Entonces, volvemos a nuestro dibujo y decimos de que nuestra presión con la que entra a este circuito de redes cerradas tiene que ser de 50 para poder llegar y abastecer todo ese circuito. Tiene que entrar con la máxima potencia. Entonces nosotros decimos que en el nodo 1 la presión entra a 50 metros. Por lo tanto, calcularemos otro factor que es igual a la elevación, que son las cotas, más la presión que hay en ese tramo de tubería. Entonces tenemos de que la primera cota para el nodo 1 son 550 y las presiones que hay son 50 que habíamos dicho acá, que era con la que entraba. Entonces hacemos la sumatoria de estos dos datos. 550 más 50 sería 600, nuestro factor acá. Luego de ello, para obtener este valor de acá, deberemos aplicar la siguiente fórmula, que es igual a los 600 metros que habíamos calculado anteriormente menos las pérdidas que obtuvimos anteriormente, que era 3.30. Las pérdidas que obtuvimos acá, y nos da un valor de 596 menos 50. Luego este valor se lo restamos a nuestra cota para obtener la presión, que sería de 36.70, y procederemos a hacer los mismos pasos. Tenemos con la cota anterior, la ponemos y se la restamos a la H consecuente, la restamos y obtenemos el valor de Z más P entre delta y obtenemos un valor de 594.07. Hacemos el mismo procedimiento. Este valor se lo restamos a la cota para solo ya obtener nuestras presiones, y así sucesivamente. Tomamos este valor y se lo restamos a la H. Hecho esto, tenemos un valor de Z más P. Luego ese valor se lo restamos a la cota y obtenemos una presión. Nos dirigimos a la segunda, pegamos la misma elevación que teníamos, le restamos la pérdida consecuente, que sería esta, tenemos en nuestra fórmula, que sería esta, que copiamos y pegamos la misma y se la restamos acá y obtenemos una presión. Y luego de la misma cota, como habíamos dicho anteriormente, restamos la H y obtenemos ese valor, y luego se lo restamos a la cota de elevación que lleva esa tubería, y así sucesivamente hasta obtener todas las presiones que hay en esa red cerrada por el método de Hardy-Cross. Sin más que decir, muchas gracias.